Vamos a compartir la palabra del Señor en este tiempo maravilloso, un domingo muy tranquilo, a donde realmente podemos tomarnos un tiempo para escudriñar la palabra del Señor. Y quiera el Señor y su Espíritu Santo ayudar mi vida y la tuya para poder interpretar su palabra con claridad, y que esta palabra que viene de Él, esta palabra santa que Él nos dejó a través de sus siervos, pueda aclarar nuestra mente, nuestros pensamientos. Mayormente vamos a la palabra de Dios en busca de promesas. Es una tendencia de nuestra humanidad. Necesitamos, pareciera, a veces cada día, ¿no es cierto?, ir a ella y encontrar promesas que nos sostengan. Pero esta mañana, si bien vamos a hablar de promesas de Dios, yo quisiera compartir contigo un poco más que eso. Y quisiera que podamos realmente abrir la mente y el corazón y tener una actitud de oración, de dependencia del Señor, para que Él nos muestre lo que está escrito aquí. Te invito a leer conmigo Juan capítulo 8. Desde el versículo 30 en adelante, dice: luego que Él le dijo estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su padre. Ellos respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora intentan matarme a mí, que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de un acto inmoral, tenemos un Padre que es Dios. Jesús les dijo: si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían. Pero yo he salido y he venido de Dios, no he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje?
pues porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. ¡Wow! A todos los que les creyeron, les dijo estas palabras. He pasado por este texto muchas veces, pero nunca como en estos días me detuve a leerlo y a releerlo y a releerlo, porque literalmente no lo podía digerir. Yo dije, Señor, todo lo que tú dices acá es extremadamente fuerte. Aquellos que creen en ti, sales y les dices semejante cosa. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Me puede decir el Señor cualquier cosa, pero que me diga eso es duro de digerir, ¿verdad? La verdad que la palabra es extremadamente fuerte. Y como en toda palabra de Jesús, la comprensión de este texto o la manera en que él lo narra tiene que ver con toda una serie de principios eternos que han regido a Dios siempre, o que, por los cuales Dios se ha regido y nos ha enseñado esos principios. Nada de lo que dice Jesús acá está fuera del contexto de la enseñanza de Dios desde el comienzo de todas las cosas, aún en el libro de Génesis, cuando comienza a narrarse la historia de la humanidad, del universo y de la vida misma de nosotros. Está aquí implícito en estos principios que Jesús está narrando. La confrontación que Jesús realiza con estos hombres que se acercaron creyendo en Él, comenzaban a creer en Él como el Mesías, como aquel que venía a salvar, como aquel que podía realmente ser el que estaban esperando y que vendría a traer la liberación a Israel. Como un pueblo bien nacionalista, ellos se aferraron a esta idea y por años estuvieron aferrados, que un Salvador vendría a salvarlos a ellos. Pero lo que Jesús venía a hacer no era a salvarlos solo a ellos, sino al resto de la humanidad. Vino primeramente a ellos de forma única. De hecho, las palabras de Jesús, cuando algunos que no eran judíos lo confrontaron con algunas cosas, solicitándole algunos milagros y demás, Jesús le dijo: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenía en claro Cristo que venía a hablar a su pueblo, pero que ese mensaje que él traía no solo era para su pueblo, sino que era para la humanidad toda. Pero su pueblo era el que había recibido luz. Su pueblo era el que había entendido muchas cosas y su pueblo también era el que se había desviado de la verdad. Ellos confiaban que por tener como herencia genética en su sangre la sangre de Abraham, todo estaba bien.
eran el pueblo elegido. Y Jesús saltó la genética para hablar de algo más profundo. Porque en definitiva, cada israelita que estaba en aquel lugar, o que vivió, o que nació, o que aún nace, más allá de tener la genética de Abraham, tiene la genética del hombre. Es un hombre, igual que tú y yo. Y Jesús fue notando la apertura de ellos hacia la fe, directamente a plantearles la situación crítica del hombre y que ellos, por ser linaje de Abraham, no se encontraban fuera de esta situación. Y Él les dijo lo siguiente: si ustedes permanecen en mi palabra, primero les dijo, verso 31, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si ustedes permanecen en mi palabra, si Dios permite, durante algunos domingos estaremos hablando de esto. Quizás serán salteados porque tenemos algunas visitas por delante y demás. Pero yo te animo a que escudriñes en este capítulo 8 de Juan durante este mes, porque vamos a hablar varias veces de esto. Jesús les dice que para ser realmente un hijo de Dios, debían ser previamente hombres que permanecieran en su palabra. ¿Qué es esto? Que obedecieran a lo que Jesús había establecido y a lo que el Padre había establecido. La relación de un hijo de Dios con Dios es un estado de obediencia. Obediencia. La fe de la cual Cristo nos habla, los evangelios nos hablan, la palabra de Dios nos habla, es una fe que está estrechamente vinculada con la obediencia, a tal punto que la palabra fe significa ambas cosas en el hebreo y en el griego. Pero en el caso nuestro no. En el caso nuestro, nosotros aquí en Latinoamérica tenemos una palabra para fe y una palabra para obediencia. Ojalá la palabra fuese la misma, pero no lo es. Entonces, nosotros necesitamos hacer la asociación, según lo que nos enseña el mensaje bíblico, de la fe y la obediencia. Y oro para que realmente tu vida, y oremos juntos, sea claro esto y que el Espíritu Santo grabe en nuestro corazón que la fe que nosotros pronunciamos es una fe obediente. Y si no es una fe obediente, entonces no es fe. Puede ser una creencia, puede ser cualquier otra cosa, pero no es fe. No es la fe a la cual Jesús hace referencia. La fe que nos lleva a Dios es una fe obediente. Por eso dice, aquellos que permanecen en mis mandamientos, aquellos que permanecen en las palabras que yo les he dado. Habla no solo de creer en Cristo como esta gente estaba creyendo, pero de comenzar a vivir exactamente lo que la palabra de Dios dice. Y acá los cristianos, los creyentes y nosotros puntualmente esta mañana necesitamos confrontar nuestras actitudes con esta fe obediente. Una fe obediente se refleja en una actitud de un cristiano que hace todo tal cual como Jesús lo pide. No simplemente que cree en Jesús. ¿Puedo hacer esta salvedad? La Escritura nos menciona también en Santiago que los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia.
Ya hablaremos de esto más adelante. Pero evidentemente solamente en creer en Dios no alcanza. Satanás quizás sea uno de los seres que más cree por todo lo que ha vivido. Pero encontramos que él tiene una actitud que no va de la mano de su creencia. Satanás cree en Dios, pero no le obedece. Y eso es lo que menciona el texto en estos versículos que leíamos. Cuando menciona más adelante allí, en el versículo 44, dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Quien desde el principio ha sido un homicida. Satanás, conociendo perfectamente a Dios, decidió desobedecer a Dios. Él no tiene una fe vinculada a la obediencia, por tanto lo de él no es fe, es simple. La fe está vinculada a la obediencia. ¿En qué nos hizo caer a la humanidad completa Satanás? Allí en el huerto de Adán, en el huerto de Edén, donde estaba Adán, perdón. En desobediencia, no fue otra cosa. Dice: así que Dios te ha dicho, es mentira. Sembró en el hombre la duda y el hombre desobedeció, al igual que Satanás desobedeció. Una contrapartida enorme con Jesús, quien vino y nos manifestó toda la verdad de Cristo, pero del Padre, pero aparte de esto, se mantuvo en una vida de obediencia absoluta. Satanás desobedece, el hombre desobedece y Cristo obedece. Es la radical diferencia. Y hago mención de esto porque muchas veces, a veces se nos confunden estos principios y decimos: bueno, pero yo creo en Dios, pero tu vida quizás no está siendo una vida de obediencia a los principios divinos. Bueno, pastor, pero estoy en un crecimiento, en una lucha. Eso está bien. Lo importante es que estés así. Es que estés luchando realmente con el orgullo, con la soberbia, con la vanidad, con las cosas que corrompen tu vida, con todo tipo de pecado, que estés luchando, porque tu vida no está solo llamada a creer, está llamada a obedecer, porque la fe es obediente. Ahora, cuando Jesús les plantea esto, se los plantea desde una plataforma muy simple. Dice: aquellos que permanecen en mi palabra realmente pueden ser mis discípulos. Vale decir que aquellos que no obedecen a su palabra, por más que crean, como esta gente que se acercó a creer en él, se encuentra con el obstáculo de que no puede llegar a ser un discípulo de Cristo. Y Jesús les dice: si son obedientes y permanecen en mi palabra, entonces la verdad vendrá a ustedes y los hará libres. Y a partir de esta palabra, libres, es a donde se desata todo un problema y una profunda discusión en este texto. Porque los israelitas comienzan diciendo: ¿por qué nos dices que necesitamos libertad? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y ya se les nubló la mente, porque estuvieron mínimamente 400 años en Egipto y mucho después de eso estuvieron en esclavitud en varias oportunidades, bajo distintas naciones que Dios mandaba: Asiria, Babilonia y otras, años en esclavitud. Y ellos dicen: nosotros no somos esclavos de nadie. La soberbia en el corazón del hombre impide visualizar realmente el problema, porque Jesús no los estaba juzgando por haber sido esclavos, les estaba mostrando un principio de vida, un principio que tiene que ver con la libertad. Dice: necesitan ser libres. Ahora, si en la boca de Jesús
surge este planteamiento hacia su pueblo de Israel. Estos hombres que comenzaban a creer en Él, ¿por qué reaccionan tan fuertemente a la declaración de Cristo? Dice, comenzaban a creer en Él, se sentaron para escucharle. Jesús les dice, bueno, están comenzando a creer en mí, así se empieza. Ahora yo quiero que den el paso de que comiencen a ser obedientes, porque la fe los conduce hacia la obediencia, hacia el discipulado. Y cuando empiecen a ser obedientes, encontrarán libertad en vuestra vida. Y ahí saltaron, como dice el dicho, como leche hervida, ¿sí? Se enojaron con Cristo. Ahora Jesús les aclara el punto crucial en el cual se gesta la esclavitud. Les dice por qué ellos son esclavos. Jesús no hacía referencia a los hechos históricos, a donde el pueblo de Israel había estado esclavo en Egipto o en Babilonia o en Asiria o donde fuese. No. Fíjate que el versículo 34 le dice, Jesús le respondió, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y allí establece otro principio. Primero les dice que deben hallar la libertad. Y la libertad tiene relación directa con el pecado. El apóstol Pablo estuvo preso en distintas oportunidades, y lo mismo Pedro y otros de los discípulos. El propio Juan el Bautista estuvo preso y en prisión perdió la cabeza. Cuando Jesús habla de libertad, no habla de la libertad física, y de todos estos y de muchos pasajes más lo podemos interpretar con mucha claridad. Jesús va a la libertad del espíritu, a una condición en realidad que el hombre tiene, y encierra a los hombres en estas dos condiciones. Vale decir que tú puedes analizar tu vida y la vida de cualquier ser bajo estas dos características: o es un esclavo o es alguien libre. Y no estamos hablando de esclavitud física, ¿ok? No estamos hablando de estar preso de algo o estar esclavo de alguien. Estamos hablando de una condición del ser humano espiritual. O sos esclavo o sos libre. Si sos libre, Cristo dice, identifica esa libertad con un hijo de Dios. Entonces, en resumidas cuentas, no se puede ser libre si no eres hijo, y si eres hijo, eres libre, y si no eres libre, no eres hijo. Wow, pero no es difícil, es fácil. Esto es un juego de palabras nada más. Esclavo o libre, dos situaciones. Mira tu propia vida. Esclavo o libre. Jesús les dice en ese texto, les habla de que Él trae las palabras de Dios y ellos lo rechazan. Y en el verso 39 les dice, ellos respondieron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. ¿A qué obras se refería? A la obediencia. Si hay algo que caracterizó la fe de Abraham, fue su fe obediente. Dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero este hombre se movió en pasos de fe y obedeciendo al punto de casi sacrificar a su propio hijo. Abraham fue un hombre que obedeció a la voz de Dios. Y Jesús les dice a los religiosos de esa época, o a estos hombres, dice, ustedes no pueden ser dignos hijos de Abraham si no hacen lo que él hizo. Él obedeció, y ustedes, si quieren ser hijos de Abraham, deben obedecer. ¿Obedecer a quién? Obedecer las palabras que yo traigo y obedecer las palabras de Dios. Ustedes están bajo esclavitud, les dijo Cristo. Claro, Jesús sabía la condición del hombre. Jesús sabía de la esclavitud del ser humano. Y Jesús sabía de la esclavitud espiritual del pueblo de Israel. Esa era la razón por la que Cristo había venido. Vendría a morir en una cruz para derramar su sangre
Y para que esa sangre fuese el suficiente precio de los pecados nuestros, de la humanidad, de los tuyos, de los míos, y de esa manera liberarnos del pecado, del peso del pecado. Jesús sabía lo que venía a hacer, por tanto les enseñó a todos los que estaban allí que en verdad estaban en profunda esclavitud. Si el hombre no hubiese sido esclavo del pecado, Cristo no hubiera necesitado venir. Los israelitas lo tomaron desde el ámbito histórico, como muchas veces también nosotros tomamos nuestra vida. Miramos nuestra vida y decimos, bueno, yo no tengo grilletes en las manos ni en los pies, yo hago lo que quiero, voy para donde sea, mi vida es libre. Pero la libertad a la que Cristo hace referencia no se trata de una libertad terrena, se trata de una libertad espiritual, se trata de ser libre del pecado. Y Jesús dice, todo aquel que hace caso del pecado es esclavo del pecado. Verso 34. De cierto les digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, es real que Jesús necesitaba venir para traer libertad a la humanidad completa. Y es real que lo único que Jesús y la palabra de Dios llama de libertad es aquellos que ya están libres del pecado. Ahora, luego introduce un pequeño ejemplo allí Jesús para hablar del pecado y de la esclavitud a este, y hace una comparación entre el esclavo y el hijo. Dice, básicamente hay dos tipos de personas: los que son esclavos y los que son libres. Y los que son libres son hijos, y los que son esclavos no han sido liberados aún. Ahora yo quiero hacer un pequeño paréntesis acá, y quiero que tú y yo reflexionemos sobre la condición de un esclavo y de un hijo en una casa. Existe un hombre, un gran hacendado, en la antigüedad, aunque hoy también se practica la esclavitud en muchos lugares y de muchas maneras. Pero nos vamos a remontar para el ejemplo a la época bíblica. En la época bíblica había hombres que tenían cierto poder económico y tenían familia y tenían esclavos que realizaban sus tareas. Ahora, el esclavo, en algunos casos, llegaba a vivir tan bien en la familia que inclusive eran capaces de horadarse las orejas y ponerse un gancho que denotaba, ese gancho, que ellos querían vivir para siempre y que su esclavitud la consagraban, por decirlo así, al dueño de la casa. Y decían, no nos vamos a ir más, quedaremos para siempre acá. ¿Por qué? ¿Porque les gustaban los azotes? No, porque vivían espectacularmente. Muchos de estos amos eran bárbaros, eran buenísimos, tenían de todo y trataban a sus esclavos de la mejor manera. Los esclavos tenían alimento, tenían cubierta su vida, ¿no es cierto? Tenían donde vivir, cosechaban, criaban a sus hijos dentro de la misma estancia y compartían sus hijos la vida con los hijos de la casa, los hijos del dueño. Y en ese tipo de situación, si uno lo mira por arriba, casi no hay diferencia entre el esclavo y el hijo, porque ambos disfrutan de la relación inclusive con el dueño de la casa. El esclavo estaba allí, el amo lo llamaba, charlaban, ¿sí? Algunos de ellos quizás les llevaban mate. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Vamos a jugar a la pelota. Y jugaban a la pelota todos juntos. Vaya a saber qué hacían. Sí, estoy solo imaginando algunas cosas. Pero quiero decirte que el esclavo podía disfrutar plenamente, en algunos casos, cuando el propietario era realmente una persona buena, de los mismos beneficios que disfrutaban los hijos. Los mismos. Pero había una diferencia. El esclavo tenía que rendir obediencia a su amo, al dueño de casa,
por obligación, porque era esclavo. No podía decidir por sí mismo. Más allá de que disfrutara de todos los beneficios, siempre estaba sujeto, siempre, en cualquiera de las circunstancias, o hasta en la última de las circunstancias, estaba sujeto a lo que dijera su dueño. Y su dueño decidía. Pero no así el hijo. El hijo tenía la posibilidad de hacer lo que se le daba la realísima gana, y muchas veces en contra de su propio padre. Encontramos en la Escritura una parábola donde Jesús habla, ¿sí?, de un hombre que tenía 2 hijos. La conocemos como la parábola del hijo pródigo. Uno de esos 2 hijos decidió un día levantarse y decirle: Padre, ya estoy cansado de estar acá, necesito que me des toda la parte que me corresponde, así que vamos a partir los bienes, yo me voy a hacer mi vida. ¿Y sabes qué hizo el padre? Le dio lo que él pedía. Porque el hijo tiene la capacidad de poder decidir. El esclavo no. Sería ilógico que el esclavo viniera y le dijera al dueño de la casa: mira, ya te he servido un montón de años, la verdad que esto de la esclavitud fue fantástico, pero necesito que vendas, no sé, los campitos del fondo, eso que tienen las vacas ahí, me voy a ir, la verdad, voy a disfrutar un tiempo. Y el dueño de casa miraría al esclavo y dice: ¿qué? Si nada es tuyo. ¿Cómo? Pero si hemos pasado tantos tiempos amables juntos, hemos tomado tantos mates. ¿Te acordás del partido de fútbol? Sí, me acuerdo de todo. Bueno, no cabía, porque el esclavo no era dueño de nada, el hijo sí es dueño de todo. ¿Está bien? Aunque viviesen en la misma condición, el ser humano se equivoca en esta tierra, en su relación con Dios, porque no entiende la condición de esclavitud a la cual está sometido a causa de la desobediencia. Por eso Jesús vino y dijo que necesitaba el hombre libertad. Libertad para tornarse un hijo. Libertad para obedecer a Dios y llegar a ser un hijo. Y una vez estando en condición de hijo, las cosas cambian. Porque el hijo sí tiene la posibilidad de decidir. Si tú estás haciendo caso de los mandamientos de Dios como imposiciones sobre tu vida, es posible que te manejes en un marco de esclavitud. ¿Por qué? La diferencia radical entre el esclavo y el hijo es que el hijo sí puede desobedecer. Tiene libertad para desobedecer. El hijo, en el momento que quiere, le dice: papá, vende todo y dámele mi parte porque yo me voy. El esclavo no lo puede decir. El esclavo está sujeto a esclavitud. El pecado lo esclaviza y necesita obedecer a su amo sí o sí. Pero el hijo no. El hijo es libre para obedecer. Y acá es a donde nuestro amado Dios ha querido llevar nuestra vida a través del sacrificio de su propio Hijo, a un estado de libertad completo, a un estado a donde yo puedo elegir qué voy a hacer. Entonces encontramos hijos fieles y hijos infieles, pero en condiciones de hijos. Hijos son todos aquellos que han atravesado, por decirlo de alguna manera, el proceso de la cruz, que han creído en Cristo, han recibido el perdón de sus pecados, han pedido perdón a Dios por sus pecados, se encuentran en una comunión con Dios ahora, pero ahora están en la franca libertad de decidir obedecer a su Padre o no hacerlo, porque son libres. El primer hombre, Adán, pudo desobedecer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque era libre. Tuvo la facultad de desobedecer, como también lo hizo Satanás.
Pero a partir de haber tomado esa facultad y desobedecer a Dios, quedó bajo esclavitud. Y ahora Cristo vino para otorgarnos libertad nuevamente y encontrarnos frente a Él en una libertad absoluta, a donde la elección de la obediencia queda por parte tuya, por parte mía, como hijos. Entonces yo no estoy obligado a obedecer a Dios. En la religión los hombres están obligados a obedecer a la palabra o al mandamiento, al dogma o lo que fuese. En Cristo, quienes son hijos no están obligados a obedecer. Pero Jesús los halla hijos cuando responden en una actitud obediente, de voluntad propia. Algunos oramos a veces a Dios de una manera equivocada. Decir, Señor, ayúdame, ¿sí? Y si yo no quiero hacer esto, forzame a hacerlo. Dios jamás va a forzar tu voluntad. Tienes en ti mismo y en la libertad que Cristo nos trae por la obra de la cruz, la capacidad de decidir obedecer a Dios por tu propia cuenta. Y ir al Padre y decirle, Padre, tú eres mi papá, eres mi Dios, y ¿sabes qué? Tanto es el amor que tú me tienes, tanto es el amor que yo te tengo, que quiero obedecerte. No porque tú me lo impongas, yo ya no soy esclavo, ahora soy libre. Ahora soy hijo, ahora te obedezco porque quiero. Cuando en el idioma de lo que se considera la fe encontramos hombres, mujeres que plantean la obediencia a la palabra de Dios como un estado de subordinación, de esclavitud inclusive, es porque no han hallado aún a Cristo y no son libres verdaderamente. Porque quien es verdaderamente libre sirve al Padre porque desea servirlo. Teniendo la oportunidad de desobedecer, decide obedecer. Esta es la libertad a la que Cristo nos ha llamado. No somos esclavos, somos hijos, somos libres. La oportunidad de hacer la voluntad de Dios está en tu mano, no como un peso de esclavitud, sino como una puerta que se abre para la obediencia. Enfrentar en tu vida el desechar el orgullo, el desechar la vanidad, el desechar la avaricia, el desechar la envidia, el desechar el odio, es una oportunidad maravillosa que tienes como hijo libre. Entonces no elijas ir en contra de eso y esclavizar a ti mismo. Es una locura. Es lo que hizo el primer hombre. Volvemos para atrás y nos esclavizamos habiendo sido libres. Cristo nos hace libres y nosotros los cristianos perdemos el objetivo de esa libertad, que es permanecer en su palabra, que es ser obediente a Él como una demostración de nuestro amor, como una decisión. Ahora Dios me dice, mira Daniel, te prohíbo tocar terminantemente esta botella que está aquí. Se va a caer. Ay, quieta. No se queda. Ahora sí. Simplificamos el punto. Si no, vamos a estar toda la mañana. Te prohíbo tocar. Y yo digo, ¿cómo me gustaría tocarla? ¿Cómo quisiera tocarla? Está prohibido tocarla. Pero la voy a tocar un poquito. Estás castigado. Ahora Dios me dice, mira, Daniel, yo dejé esto acá. No lo toques. ¿Sabes qué, Señor? Quiero tocarlo, pero, ¿sabes? No lo voy a tocar, porque si yo no toco esto, te estoy mostrando que te amo. Tengo la libertad para hacerlo, soy libre, puedo ir y tocarlo, pero no quiero tocarlo, Señor. Decido obedecerte desde mi libertad. El mandamiento divino, los mandamientos de Jesús, nos permiten expresar su amor a Él de una forma devota, si quieres usar esa palabra u otra, de una forma comprometida, a donde enfrentas el mandamiento y decides no pecar por amor a Dios. No estás en esclavitud si eres hijo de Dios. El Evangelio, no el Evangelio, la carta de Juan, en primera de Juan, menciona esto. Vamos a ir unos momentos allí. Primera de Juan, antes de Apocalipsis.
Quiero invitarte a leer conmigo Apocalipsis capítulo 3. Perdón, Apocalipsis, no, Primera de Juan capítulo 3, muy amables. A partir del versículo 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijito, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. A ver, un instante allí. ¿Fue eso lo que Jesús dijo en Juan 8? ¿Ustedes sois de vuestro padre el diablo? Sí, creo que sí. Sí, él decía, Jesús dijo a aquellos que se acercaban solo para creer en él, pero no para obedecerlo, les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y ahora Juan lo repite, interesante. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, desobedece. Quiero que en tu mente puedas fijar este concepto. Pecado tiene una directa relación con la desobediencia. Santidad tiene una directa relación con la obediencia. Obediencia es sinónimo de santidad. Desobediencia es sinónimo de pecado. Para que tú y yo nos ubiquemos bien en este punto. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y poner en manifiesto todo eso que él había hecho, llevando al hombre hacia la desobediencia. Y ahora Cristo, viniendo como un siervo obediente y un hijo obediente, abrirnos la puerta para el camino a la obediencia. Todo aquel que ha nacido de Dios, versículo 9, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Ahora yo quiero... realmente este texto es fuerte. Todo aquel que ha nacido de Dios no peca. Es fuerte. No sé con qué lo digerimos, pero la palabra de Dios es verdad. La Biblia nos dice en el Génesis que Dios le dijo a Caín, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y nosotros nos escudamos que estamos bajo condición de pecado y que el hombre ha caído, por eso no podemos salir del pecado. Y en realidad lo único que hacemos es manchar el testimonio como hijos de Dios, y el mundo nos juzga y mira los pecados que nosotros cometemos, la mentira, qué sé yo, el robo, lo que fuese. Y dice, pero ¿y en qué han cambiado estos? Nada. Y tienen razón. Porque muchas veces encontramos hijos de Dios hallados en libertad, tomando la libertad para seguir pecando, cuando la libertad nos ha sido concedida para entrar en un marco de obediencia. No nos engañemos a nosotros mismos, hermano. No es cuestión solo de creer. No, pero yo creo. Bueno, obedece. No hay mucho más que esto, ¿eh? Dios me pone en condición de libertad para que yo decida vivir en esa libertad obedeciendo. Pero si miento, engaño, critico, daño a otro, enjuicio, rechazo, no brindo amor, no puedo mirarme a mí mismo y decir qué buen hijo de Dios que soy, porque estoy usando la libertad para ocasión de mi carne únicamente. Nosotros vamos y juzgamos el pecado afuera. Es fácil en el mundo juzgar el pecado. Mirá el pecador aquel, pero afuera, querido,
no son hijos y están en esclavitud. Así que tienen todo a su favor para hacer lo que hacen. Pero acá adentro, y no hablo del establecimiento, hablo del cuerpo de Cristo. Si digo ser cristiano, no puedo tomar la libertad que toman los hombres para pecar. Debo caminar en el marco de la obediencia, porque soy libre para obedecer. Ellos no son libres para obedecer. Tú sí eres libre para obedecer. Y si no obedeces, pues entonces no permaneces en Dios. En el verso 9 dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Es hijo de Dios, ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano tampoco es de Dios. Podemos seguir, pero creo que parando ahí por hoy tenemos para pensar. Vincula directamente el pecado y la desobediencia a Dios con la falta de amor entre nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos amó y nos hizo sus hijos. Y espera que nosotros, como hermanos, nos manifestemos como tales y nos amemos como nuestro Padre nos ama y como Cristo nos ama. Si este amor, que procura de parte mía el bien tuyo, no está, necesito darme cuenta que estoy quebrando el más alto y más precioso mandamiento que Dios puso: amar a Dios y amar a tu hermano como a ti mismo. Y si lo estoy quebrando, necesito reaccionar y entrar en el marco de la libertad que Jesús me dio, no solo para levantar las manos, sino para obedecerlo y amarte como corresponde que te ame. La obediencia es lo que define a un hijo de Dios. Una obediencia en libertad. Obedezco porque lo amo. Obedezco porque es mi Padre. Soy libre de obedecer. Cuando alguien impone algo sobre tu vida, a vos no te queda más margen que hacer caso. Pero cuando alguien te da la libertad de acción, es porque te ama. Y en ese acto de obediencia vos le estás diciendo: yo también te amo. El amor es lo que dice la Escritura en la oración de Cristo en Juan 17, que será el testimonio que haga que quienes no conocen a Dios lo conozcan. ¿Sabes por qué? Por esto. Porque quienes están en esclavitud ven a gente moverse en libertad. Hombres y mujeres igual que ellos, pero que se mueven bajo la libertad de obedecer a Dios. Y se aman. Y se cuidan. Entonces, si hay cosas para arreglar, no esperes a la próxima Santa Cena. Necesitamos cambiar nuestras conductas hoy. Necesitamos amarnos hoy. Y es un desafío maravilloso al cual Dios nos pone. Ninguno de nosotros, si estamos en libertad, deberíamos desobedecer a Dios, porque tenemos la capacidad de obedecerlo. Es simple.
Es sencillo. Si no la tienes, si no puedes superar el pecado en tu vida, entonces ve en oración. Si necesitas consejo, te daremos consejo. Pero la iglesia necesita entender los principios del Señor. Somos libres, no lo olvides. Haz de tu libertad el marco para tu obediencia. Señor, te damos gracias esta mañana que podemos realmente disfrutar de tu palabra, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo grabe en nuestro corazón lo que hemos leído, lo que hemos escuchado. Padre, el amor tuyo no tiene límite al amarnos y al querer sacarnos de la esclavitud en la cual el pecado nos tenía y concedernos el derecho de ser hijos a través de la cruz de Cristo. Señor, es maravilloso que tú nos permitas ser tus hijos. Que no nos mires como esclavos. Que hayas quitado las cadenas del pecado y nos hayas permitido correr libremente. No se halla en nosotros, Señor, quien quiera volver a esas cadenas, sino todo lo contrario. Deleítate, Señor, mientras nosotros como hijos decidimos obedecer a tu palabra, manifestándote el amor que te tenemos. Tú no nos obligas, nosotros queremos obedecerte. Tú nos has librado y nosotros nos volvemos hacia ti, porque eres el único que ha hecho lo bueno para nosotros. Porque no hay fuera de ti quien nos mire con tanto amor y tanta misericordia. Has quitado la cadena, has roto el yugo del pecado en nuestra vida por tu sangre. Por tu resurrección nos has llenado de poder y de tu espíritu para obedecerte en todo a ti, con alegría en nuestro corazón, con el deleite de saber que nuestro Padre en los cielos se goza, se alegra, se deleita en la obediencia de cada uno de nosotros a todo lo que tú nos pides. Señor, te hacemos caso porque te amamos, porque nos has librado para esto. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Mira entre nosotros, Señor, porque muchos tomamos decisiones equivocadas, pero ahora, Señor, hay en nuestro corazón un arrepentimiento y una oración de volver a obedecerte a ti, de saber que nos has hecho tus hijos. Aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, sin reservas ni te adoramos, Jesús. te serviré. Te obedecemos porque nos hiciste Yo libres. lo haré, Claro que sí, te te obedeceré. obedeceré. Sí, Jesús. Es un deleite Sin reservas ni obedecerte a ti. condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré,
reservas ni condiciones, te seguiré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré. Aleluya. Aleluya. Es por eso que el rostro de tu Padre se alza sobre ti. Es por eso que Él extiende la misericordia sobre tu vida y te llena de paz. Jehová, el que te bendice y te guarda, te acompañe. Hasta la próxima. Yo lo haré, te obedeceré.